Bienvenidos a otro vídeo del ciclo Lovecraftiano que tengo entre manos, que recopila la correspondencia y las misivas de Lovecraft para traeros una especie de biografía abreviada. Howard Phillips Lovecraft en su vida fue famoso. Vivía retraído y aislado. En 1921, a sus largos 31 años, con la muerte de su madre, se da un pistoletazo de salida a su propia literatura. El año 1922 es trascendente para Lovecraft a nivel social. Viaja hasta Nueva York para juntarse con Sonia Green, la que terminará siendo su futura esposa. Y no solo eso, sino que sus colegas le introducen a Clark Ashton Smith. Pasamos a 1923, donde Lovecraft comienza su etapa pulp, y se evidencia mucho a lo largo del libro que más de una vez le rechazaron los relatos. En cualquier caso, estamos ante la semilla fundacional del horror cósmico. En este año se efectúa la mudanza a Nueva York y se contrae matrimonio con Sonia Green. La vida matrimonial hace aguas porque ellos no cohabitan, no hay una relación sentimental como tal. Lovecraft es frío, es ausente, vive para la escritura y a los únicos que presta atención es a los amigos de la ciudad. Y relega a Sonia a poco menos que una compañera de piso. 1925. A pesar de que ya no ejercía como periodista amateur, conserva amistades de esa etapa primeriza suya. Y gracias a la propuesta de uno de estos camaradas, empieza a redactar un artículo, un texto en defensa del tipo de literatura que él deseaba impulsar y que se acuñase. Y este artículo no es otra cosa que el génesis del futuro ensayo histórico de Lovecraft, el horror sobrenatural en la literatura. En 1926, y por extralimitarse en su dedicación a este artículo, es una cosa que se perpetuó varios meses, que se fue engordando, donde Lovecraft fue divagando, y así es como el artículo digievolucionó hasta ser un ensayo. 1926 también es un año feliz para Lovecraft, porque al fin se pira de Nueva York y vuelve a su cuna, Providence. Y este año también le llega a Lovecraft una carta de un joven August Derleth que le contacta como fan de Weird Tales. Le dice que le han gustado mucho sus trabajos y que espera poder mantener el contacto. Pasemos a 1927. Sigue anclado en Providence y por medio de defender como siempre la zona de confort, amplía su prejuicio hacia el exterior. Irónicamente, en verano siempre se dedicaba a viajar, aunque se atenía solo a la costa este de América. Pasamos a 1928, donde volvió a Nueva York en un intento desesperado, unido a un ánimo por Sonia Green de intentar salvar el matrimonio. Fracaso estrepitoso, esto no valió para nada. A lo largo de este año, Lovecraft se tiró mucho al revisionismo y a la escritura fantasma. La cosa es que estos encargos despertaron bastantes quejas porque Lovecraft traía mucho a su terreno las ideas que le brindaban y claro, los participantes quedaban descontentos. Estos encargos despertaron quejas no solo por la deformación de la creatividad, sino porque llevaban mucho tiempo, ya que Lovecraft, según llegaba el verano, se ponía a viajar, a hacer diarios de viajes. Saltemos a 1929. Este año Lovecraft continúa viajando. En su defensa sí que se abrió un poco más al mundo porque los viajes de este año fueron interestatales. Volvemos a avanzar, 1930. Exactamente en la semana donde estaba el año nuevo, del año 29 al 30, Lovecraft escribe su serie de 36 sonetos. Su único intento de escribir en verso, titulado Hongos de Yuggoth. Por lo tanto, su carrera como poeta acaba tan pronto como termina. Y lo más triste es que esta colección de sonetos no se publicaría hasta 1971. Yo la poesía de Lovecraft no la he leído aún. Sin embargo, me jode especialmente porque de este libro he aprendido que parte de las ideas del cuaderno de ideas Lovecraft las trasladó a los sonetos. Y teniendo en cuenta lo escandalosamente bizarras y creativas que eran algunas de esas ideas, me arrepiento de no haber visto una pequeña expansión suya en la colección de sonetos, así que a ver si algún día los leo. Pero de cualquier manera, muchas más cosas en 1930. Lovecraft vuelve a peinarse la costa este de América y hace su primer y único viaje internacional. Va a Quebec, Canadá. Firma así pues otro relato colaborativo con Cealia Brown. En este caso el cuento era La cabellera de Medusa. Recuerdo que era una puta mierda. Y en lo personal, tras muchos intentos, reescrituras y llenar la papelera de borradores, Lovecraft redacta El susurrador en la oscuridad, que tiene varios toques biográficos muy interesantes.
Para empezar, está situado en la zona rural de Vermont, de nuevo, arriba de la costa este, de donde era el viejo loco aquel con el que se carteaba. Así que yo estoy seguro de que ese personaje fue una influencia para el propio susurrador del Susurrador en la Oscuridad. Vermont además había sufrido unas riadas e inundaciones en 1927 y eso también fue influyente porque de hecho el relato empieza con lo que arrastran esas riadas. Y en cuanto a lo que arrastran dichas riadas, tenemos el acontecimiento más inspirador y trascendente del año 30 para Lovecraft. Y bueno, para la humanidad también. Se descubre el pseudoplaneta Plutón. El esfuerzo implicado en el Susurrador de la Oscuridad tuvo una buena remuneración. Se publicó de forma integral en Weird Tales por 350 pavos, que era bastantemente mucho para lo que era la economía pulp. Otra cosa semi-trascendente de este año es que Lovecraft empieza a cartearse con Robert E. Howard, el autor del famosísimo Conan el Bárbaro. Su carteo siempre fue en torno al debate de varios temas porque discrepaban bastante, pero eran siempre debates sanos y yuxtapuestos, pero enriquecedores, porque eran colegas. De hecho, dentro de unos años Robert E. Howard se suicidaría de un tiro en la cabeza, perdón por reírme, pero es que el tío era tejano, era el arquetipo de vaquero y el mote que tenía en el círculo de Lovecraft era Bob Dos Pistolas. Así que, bueno, solo descargo una. ¡Sois un monstruo! Una carta que me gustó mucho de este año era para Clark Ashton Smith y en ella Lovecraft sugiere la idea de que preservar cerebros humanos en cilindros, en la maquinaria que usaban los personajes del Susurrador de la Oscuridad es una tecnología que según el propio autor podría ser la forma que estableciera en futuras historias cómo los protagonistas llevan a cabo viajes interplanetarios. Historias que según el propio Lovecraft llevaba años planeando. Pero ni lo olimos, qué pena. Y me fastidia porque es la fundación de un concepto que supone un elemento fijo en su cosmogonía, en su mitología, en la yoxocería, vaya. Después hay otra carta que es la que más me gusta de todo el libro y me trajo una satisfacción tremenda porque en ella se lee del puño y letra de Lovecraft una cosa que yo llevo defendiendo y reivindicando sobre el horror cósmico desde que tengo uso de razón. Cada puñetera vez que hago un vídeo de Lovecraft hablo de esto. Eso que los pseudo-frikis y los posers que dicen que son fans de Lovecraft defienden de que las entidades cósmicas son aberraciones indescriptibles, incapaces de ser conocidas por la mente humana, es una maldita falacia. Y paso a usar la carta ganadora, que es la confirmación de eso por el mismísimo Howard Phillips Lovecraft. Atención a esto. A Robert T. Howard, 4 de octubre de 1930. Querido señor Howard, estoy de acuerdo con su afirmación de que la sugerencia es la forma superior de presentación del terror. La base de todo el horror cósmico verdadero es la violación del orden natural, y las violaciones más profundas son siempre las menos concretas y describibles. Pero es imposible hacer ver esto a la masa. Por consiguiente, Weird Tales siempre rechazará las obras más finas y delicadas. Por supuesto, puede darse una indefinición excesiva, sobre todo entre novatos que no entienden realmente cómo manejar la sugerencia cósmica. ¡Zas! En toda la boca. Los escritores más toscos usan ese viejo truco de calificar a un terror oculto de demasiado monstruoso para describirlo. Lo pone aquí, justo aquí, a modo de simple excusa para no formular ninguna imagen clara del supuesto terror. Y Lovecraft es indescriptible, tu madre es indescriptible. ¡Zas! En toda la boca. En cambio, el autor hábil que sabe lo que hace es capaz a menudo de insinuar algo y conseguir que quede mejor que si lo hubiera dicho. Resulta bastante peliagudo trazar la línea que separa la descripción concreta de la sugerencia transdimensional. La idea clave de este tipo de sugerencia es la insinuación de unos trastornos fundamentales de la ley natural, sobre todo en lo tocante al tiempo y al espacio. Las supervivencias impías, intrusiones de otros mundos y otras dimensiones, etc., son la clase de recurso que tienen posibilidades más ricas. No sabéis lo placentero que me resultó leer esta carta. Es que tira por tierra todo el pseudofriquismo y el falso amor a Lovecraft, los tentáculos, las sectas, lo cósmico indescriptible, no lo entiendo porque soy un ser humano. Esto es un chorro de agua a presión contra toda esa mierda. ¡Zas! En toda la boca. Y os digo más, enteradillos posers de los cojones, hay otra carta a Clark Ashton Smith donde Lovecraft profundiza en esto. Lovecraft sigue defendiendo e insistiendo en que lo extraño no se debe excusar en lo obtuso y tiene que ser sugerente. Querido Clark Ashton,
Cuanto más pienso en la narrativa extraña, más convencido estoy de que es necesario un marco sólidamente realista para ir preparando de forma gradual la aparición del elemento irreal. El único defecto supremo de la narrativa extraña barata es la absurda aceptación como normales de los prodigios fantásticos y la delineación esquemática de tales fenómenos antes de que se establezca ningún trasfondo de verosimilitud. Cuando un relato no enfatiza la completa extrañeza y anormalidad de los prodigios que describe, contrastándolos con la realidad, tampoco consigue que esos prodigios parezcan nada más que una puerilidad carente de objetivo. Sea lo que sea la cosa anormal, su cualidad principal ha de ser siempre la anormalidad misma. Así pues, cuando se describe, hay que hacer hincapié primariamente en su alejamiento del orden natural y asegurarse de que los personajes de la narración reaccionen a ella con emociones adecuadas. Mi regla personal es que no hay relato extraño capaz de producir terror verdadero a menos que se diseñe con todo el cuidado y la verosimilitud una noticia falsa. El autor debe olvidarse de la técnica del relato breve y construir una crónica sencilla y descarnada, llena de detalles prosaicos que la corroboren, como si estuviera intentando colar un engaño en la vida real. Ese ideal se hizo consciente en mí alrededor de la época de Cthulhu y quizás su mejor ejemplo sea El color que cayó del espacio. Claro, aquí se refiere a cómo redactaba las crónicas de los científicos que se llevaron el material en cuestión, cómo lo analizaron, a qué lo expusieron y cómo reaccionaba la materia de otro mundo. Recuerdo que en esas partes de la historia era todo, sí, muy meticuloso y muy hecho en unos términos muy prácticos y muy de informe forense, químico, policíaco, lo que sea. Sí que recordaba a un estilo de crónica periodística. Era un seguimiento muy natural. Estoy de acuerdo en que los relatos más breves parecen menos eficaces, y de hecho cada vez soy más incapaz de encontrar nada que pueda encajar en una extensión reducida. Todos los relatos que afronto hoy día parecen desarrollarse más allá de los límites ordinarios del relato, y tampoco encuentro la manera de recortarlos sin estropear el conjunto. Creo que debe ser mucho más fácil escribir una novela que un buen relato. Haber hecho Azazov, cojones. 1931. En este año la desmotivación de Lovecraft se dispara porque se percata de que les saca una década a sus apadrinados, a sus pupilos, y estos, a diferencia de él, progresan en el mercado, se adecúan a él, sus obras tiran para adelante. Mientras que los trabajos de Lovecraft se rechazan porque su pluma se está orientando hacia el terreno de la novela corta, que es un formato demasiado grande para las revistas pulp. Él no podía dejar de escribir por más que quisiese, y estaba encontrando su terreno. La cosa es que por esta época Lovecraft ni siquiera sabía cuál iba a ser ese, creía que no existía lugar para él, de hecho. Esto lo empujaba incluso a creer que había fracasado como escritor, y lo que hacía no valía para nada, más que para entretenerse y tener la mente ocupada. Pero empezaba a asumir la idea de que nunca iba a poder ganarse la vida como escritor. Y esto es bastante irónico y jodido porque las novelas de Lovecraft, o bueno, sus obras más extensas, son muy cojonudas, probablemente de lo mejor de su obra. Ahora enseguida va a redactar Las montañas de la locura. Y claro, yo no paro de pensar en estas cosas frustrantes y contrapuestas que se oponen a la progresión del arte de Lovecraft. Y ese contraste frustrante al que me refiero es que él nunca ponía de su parte por tirar para adelante. En los últimos meses de 1931 redacta Las sombras sobre Innsmouth, otro clásico de su mejor reserva, aunque para mí ha envejecido bastante como cliché. Después de los tentáculos está la gente pez, las pezonas. Probar y reescribir, como Lovecraft hacía con la mayoría de sus obras, fue particularmente duro con Innsmouth. Pero lo más devastador para HPL fue la publicación y edición misma del libro. Quien lo editó cambió muchas palabras y suprimió algunas cosas que llevaban a unas erratas muy chungas. Y claro, Lovecraft, como era un neurótico, acabó paralizando la impresa de esta obra suya para reeditarla y poner al menos una nota de erratas, una especie de guía o glosario que corrigiese cosas que la edición previa había puesto en el relato. Se le fue tanto la pinza que hasta compró él gran cantidad de ejemplares para reescribirlos y rellenar los márgenes de las páginas de correcciones y, bueno, un trabajo de chiflado absoluto. Y estas reediciones a mano a lo cerdo eran para dividir entre sus colegas. Y a pesar de tanto trabajo y tanta frustración, en términos de ventas, Las sombras sobre Innsmouth, si hubiere 1000, se vendieron 200. Una tragedia de publicación. Lovecraft lo pasó muy mal con los resultados de esta obra. En 1932 continúa la debacle de rechazos editoriales. El rechazo editorial fue algo que Lovecraft siempre tuvo en la mochila de la experiencia de su vida. Y a pesar de que
Otras editoriales, no pulp necesariamente, le contactaron para animarle a que les prestase sus escritos novelas como Charles Dexter Ward, Las propias montañas de la locura, Gaddafi, que ya la tenía hecha. Por culpa de esa autocrítica tan nefasta y tan autocompadeciente del autor, el tío, en vez de reconocer que tenía esos trabajos disponibles, los guardaba y arrugaba en el cajón y se negaba a mecanografiarlos o al menos mandárselos y pagarles para que se los pasasen ellos a máquina. Y lo que hacía en su lugar cuando le contactaban dichas editoriales era mandar compilaciones de sus relatos, seguramente para suplir esa decepción de que le cancelasen esa antología de relatos primerizos suyos que tenía tanta esperanza en ver publicados. Pero claro, estas editoriales no querían antologías de relatos, querían novelas, y Lovecraft, como era un necio, no se dignó a mandar sus trabajos, así que siguió escribiendo y a pesar de ello pasando hambre. Este año sobre todo redacta escritos como negro literario para una nueva colaboradora, Hazel Head, que era una mujer que quería el trabajo hecho, y de esta colaboración nacieron obras como El hombre de piedra, La muerte alada, El horror en el cementerio y El horror en el museo, así como Más allá de los eones. Estos dos últimos están bastante guays. Engordan el lore, amplifican la mitología lovecraftiana. En las misivas de este año, Lovecraft, como estaba más triste que un mimo francés, empezaba a amenazar a sus colegas con dejar la escritura definitivamente. Pero al leer este libro también se comprueba que Lovecraft era bastante cuentista y un poco drama queen. Así que pese a todo, este año redacta Los sueños de la casa de la bruja. Además, Los sueños de la casa de la bruja sí que se publicó con éxito. Le pagarían una miseria, pero bueno, por lo menos fue una especie de placebo emocional para que Lovecraft siguiese tirando un poco para adelante. Pero estamos a las puertas de unos años chungos, que tristemente encima son los finales. Para empezar, la tía con la que convivía en Providence fallece. Así que pasemos a unas pocas cartas de 1932. Tenemos en la página 400 una carta que trata sobre el valioso misterio del cosmicismo, tal como lo trata Lovecraft en su escritura, y una especie de tutorial sobre construir mitología lovecraftiana, sobre cómo compone él su cosmogonía. 22 de septiembre de 1932. En mi opinión, el sentido de lo desconocido es una parte auténtica y prácticamente permanente, aunque casi nunca dominante, de la personalidad humana. Un elemento demasiado básico para que lo destruya el conocimiento moderno de que no existe lo sobrenatural. Es cierto que ya no damos crédito a la existencia de inteligencias incorpóreas y fuerzas suprafísicas a nuestro alrededor, y que en consecuencia el tradicional relato gótico de espectros y vampiros ha perdido gran parte de su poder para despertar nuestras emociones. No sé, yo diría que los fantasmas todavía pegaban fuerte. O sea, había mucha superstición en la primera mitad del siglo XX, diría yo, ¿no? A pesar de esta desilusión, sin embargo, sigue habiendo dos factores que no se han visto afectados por el cambio y que en un caso incluso se han incrementado. En primer lugar, la idea de una rebelión impaciente contra la tiranía rígida e ineludible del tiempo, el espacio y las leyes naturales. En segundo lugar, una curiosidad candente acerca de los vastos abismos del espacio cósmico inexplorado e insondable que presionan causando tormento por todos los costados de nuestra esfera lamentablemente minúscula de lo conocido. It's only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Entre estos dos factores supervivientes estoy convencido de que el terreno de lo extraño debe continuar necesariamente teniendo una razón de ser y de que la naturaleza del hombre debe seguir buscando expresión ocasional en símbolos y fantasías que incluyan la frustración hipotética de las leyes físicas y la extrusión imaginativa de conocimiento y aventuras más allá de los límites que impone la realidad. No hace falta decir que esto debe hacerse con mayor sutileza que en el pasado, pero insisto en que todavía ha de hacerse, ahora igual que antes. En mis esfuerzos por cristalizar esta exploración espacial intento utilizar todos los elementos posibles que han otorgado una noción simbólica de lo irreal, lo etéreo y lo místico. La oscuridad, el anochecer, los sueños, la niebla, la fiebre, la locura, la tumba, las colinas, el mar, el cielo, el viento, todas esas y muchas otras cosas me han dado la impresión de conservar cierto poder imaginativo pese a los análisis científicos que hacemos ahora de ellas. En consonancia, he intentado urdir con ellas una especie de fantasmagoría sombría que quizás tenga la misma clase de coherencia vaga que un ciclo de mitos o leyendas tradicionales, con sus trasfondos nebulosos de fuerzas primigenias y entidades transgalácticas que acechan en torno a este planeta infinitesimal, y en torno a otros, claro, estableciendo puestos de avanzada y ocasionalmente deshaciéndose de otras formas accidentales de vida, como los seres humanos, a fin de establecerse a sus anchas. Una vez formado su panteón cósmico, al autor de fantasía le queda la tarea de vincular este elemento exterior a la Tierra de forma adecuadamente dramática y convincente.
Esto, en mi opinión, funciona mejor si se hace por medio de alusiones de pasada a cultos, ídolos y documentos inmemorialmente antiguos que atestiguan el reconocimiento por parte de los hombres de estas fuerzas exteriores, o bien por las entidades terrestres que precedieron a los hombres. Los clímax o clímaxes de estos relatos basados en tales elementos tienen que ver naturalmente con intrusiones repentinas de fuerzas antiguas o olvidadas en la plácida superficie de lo conocido, ya sean intrusiones activas o bien revelaciones causadas por las incursiones febriles y presuntuosas de los hombres en lo desconocido. ¡Qué guay! Es que es literalmente el listado de cosas que pasan en los relatos de horror cósmico de Lovecraft. Está todo punto por punto, son los ingredientes más básicos de los cuentos que escribía. Y aquí tienes la conexión con el propio autor diciéndote cómo fue el proceso creativo en esencia. Pero volvamos con el patetismo, ¿por qué no? En 1933 se aposenta la depresión artística definitivamente. Y hay que tener en consideración, ya en el marco cronológico, que no es solo la depresión de Lovecraft y la escena de la literatura pulp. Es que América misma está en los años de la Gran Depresión. Si no morías de hambre por no tener comida, morías de hambre por no poder pagártela. Este año Lovecraft solo escribe La cosa en el umbral y le cerró la puerta a un nuevo editor que se personó en su puerta literalmente y le pidió justo lo que Lovecraft quería, un libro antológico de relatos. Pero Lovecraft estaba ya tan devastado artística y emocionalmente a estas alturas que le mandó una remesa de relatos que él consideraba apropiados. Pero los acompañó de una carta tan patética y miserable, tan devastadoramente autocrítica que el editor dijo: Vete a la mierda, hombre. La única célula de felicidad que recibe Lovecraft este año es que en Providence se muda con la última tía que le queda y le gusta el lugar en el que está emplazado su apartamento, porque por su estructura, su localización, por sus vistas, era como en un barrio con una semblanza muy colonial. A Lovecraft le encantaba la Nueva Inglaterra colonial. Y vaya, que el emplazamiento era como muy reminiscente de lo que él amaba, así que la mudanza le resultó chachi. Yo de este año recupero únicamente una carta en la que habla sobre su mudanza. 14 de mayo 1933. Ortócrono óvulo de la omnipotencia olímpica. Creo que le cae bien. Esta histórica epístola, la última que le escribo a alguien desde las sombras consagradas por el tiempo del 10 de la calle Barnes, tiene como objeto notificarte la nueva destinación que habrás de buscar este verano si deseas comulgar con tu martillo, mochila, imanes y cincel. ¡Ay de las mutaciones terrestres! ¿Qué coño dices? Odio dejar la vieja casa y he desmantelado lo menos posible en vísperas del advenimiento mañana del hombre de la mudanza. Un fornido negrazo con carromato de caballos. ¡Dios santo! ¡Vuelven los mandingos! Pese a todo, hay compensaciones. Tío, te va a llevar el equipaje un negro. ¿Qué compensaciones más puede haber? Es faltoso de los cojones. Recordarás de mi boletín anterior que había de elegir entre establecerme junto con mi tía en una casa georgiana de verdad, situada en un encantador recoveco de College Hill y un apartamento para mí solo en la antigua Seagrave Mansion de Benefit Street. Calle del Beneficio, a lo mejor era una señal. Pues bueno, ha ganado la primera opción. La casa estaba libre para visitarla el 1 de mayo y no tardamos ni 3 minutos en decidirnos. ¡Caramba, qué lugar! ¡Dios salve al rey! ¡Por fin, después de 40 y tantos años de nostálgica adoración y ávida admiración, el abuelo Theobald va a vivir en una casa colonial auténtica! ¡Alabado sea el rey Jorge, de quien nos llueven las bendiciones! Ese hombre murió hace tiempo. Pero bien por ti, hombre. Si te gusta tu casa nueva, bien por ti. En 1934 el círculo de Lovecraft se evade, se dispersa, porque están progresando todos menos el fundador, el abuelo Theobald. Lovecraft se hizo con una nueva generación de corresponsales, jóvenes nuevamente, de los cuales la mayoría eran fans que le contactaron a él en primer lugar. Uno resaltable sería Robert H. Barlow. La escena pulp en estos años 30 fue evolucionando hasta llegar a la época dorada de la ciencia ficción. De aquí salieron personalidades de tal renombre como Isaac Asimov. Desgraciadamente, en esta nueva conceptualización de la ciencia ficción, la literatura extraña no encaja, no hay sitio para ella. Se aleja mucho de los términos que se popularizaban y más vendían en aquel entonces. Los únicos que se adaptan son los colegas de Lovecraft que se acomodan a los nuevos estilos y recursos que imperan en esta nueva era de la narrativa espacial, digamos. Y claro, Lovecraft en este panorama lo que hizo fue excusarse diciendo que más que escribir prefería leer, hacer listas de lectura, que tenía libros atrasados. Incluso dijo que se iba a aventurar otra vez en el periodismo amateur y se dedica a las revisiones literarias y por supuesto a los viajes.
Y es en estos instantes de su vida que empieza a sacrificar la economía del hogar y su propio bienestar físico, me refiero a comprar comida y sustento, todo el dinero lo ahorra para poder realizar viajes. La literatura por la que vivía ya no le servía, así que lo único que le daba consuelo era evadirse física y geográficamente. Así que nada, a perder 20 kilos, pero qué cómodo se viaja en Renfe. Y pasando a las cartas de este año, tenemos lo siguiente. Tenemos el 14 de febrero una carta a Dwayne W. Rimmel, que era uno de estos nuevos apadrinados, y en ella le asesora sobre la creación de nombres para el horror cósmico. Mi querido Rimmel, como el maquillaje. En cuanto a esos nombres artificiales de lugares, dioses, personas y entidades no terrestres, hay maneras distintas de acuñarlos. En gran medida están diseñados para sugerir de forma próxima o remota ciertos nombres de la historia o el folclore reales que tienen asociadas connotaciones extrañas o siniestras. Por ejemplo, Yugoth, Plutón en la mitología lovecraftiana, tiene una especie de aire árabe o hebraico, a fin de sugerir ciertas palabras que se transmitieron desde la antigüedad en las fórmulas mágicas contenidas en los manuscritos moriscos o judíos. Otros nombres sintéticos como Nug y Yeb sugieren el tono misterioso del folclore tártaro o tibetano. Dunsani es el mejor de todos los acuñadores de nombres y parece tener tres modelos distintos: el oriental, ya sea asirio, babilonio o hebreo de la Biblia, el clásico, sobre todo de Homero, y el celta, del ciclo artúrico, etc. A veces he seguido el método de Dunsani, pero también tengo una fórmula que es estrictamente mía y que uso para diseñar los nombres no humanos, como por ejemplo los de las localidades y habitantes de otros planetas. Está claro, aunque la mayoría de autores no lo ven, que el lenguaje que supuestamente usan los seres no terrestres, que ni tienen órganos vocales humanos ni conocen las tradiciones terrestres, no se debería parecer en nada al habla humana. Los sonidos no deberían seguir el patrón de ningún lenguaje humano y tampoco deberían derivar para nada de los órganos del habla humanos ni estar adaptados a ellos. En otras palabras, todo el diseño debería ser ajeno tanto a las ideas como a la lengua de la humanidad. Una serie de sonidos provistos de orígenes y asociaciones completamente distintos y aptos solo en parte para ser reproducidos por la garganta, el paladar y la boca humanos. Al representar esos sonidos sobre el papel, se entiende por supuesto que nuestro alfabeto romano solo puede hacerlo de forma imperfecta, porque es un alfabeto creado para un idioma humano. Normalmente mis relatos dan por sentado que ciertos eruditos humanos de la antigüedad conocieron esos sonidos no humanos y que los registraron en manuscritos secretos como el Necronomicon, los manuscritos nacóticos, etc. En ese caso también doy por sentado que los autores prehistóricos o antiguos de esos manuscritos les dieron a los nombres no humanos un giro inconsciente en la dirección de sus idiomas respectivos, como ocurre siempre que algún académico o autor se encuentra con una nomenclatura completamente foránea y trata de representarla para su pueblo. Por tanto, cuando cito el nombre de alguna entidad completamente no humana que supuestamente se menciona en el Necronomicon, intento que los fundamentos de la palabra sean totalmente alienígenas y no terrestres, pero al mismo tiempo le doy un aspecto externamente árabe, explicable por la influencia del árabe loco Abdul al-Hasred en la transmisión. Son nombres típicos del Necronomicon: Azathoth, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, etc. A menudo Clark Ashton Smith, que es un creador de nombres tan fértil como Dunsani, y yo intentamos ofrecer variantes distintas del mismo nombre no terrestre o prehistórico a fin de representar las variantes distintas con que razas distintas se refieren a la misma entidad tal como la recuerdan en tiempos primitivos. Este detalle me mola mucho, es muy inteligente. Por tanto, he hecho que Yog-Sothoth aparezca en un relato que escribí para un cliente como Yog-Sothoth, mientras que Smith, cogiéndolo prestado de mí, ha acuñado la forma medieval Yog-Sothoth para su mítica Averoigne, que debe ser un sitio fantástico del lore de Clark Ashton Smith, el fundador de los mitos de Hiperbórea. El 16 de julio tenemos una carta a Helen W. Sully, que era la hija de una mujer que era muy cercana a Clark Ashton Smith. Así que por encadenamiento forjaron amistad y bueno, Lovecraft se carteaba con ella de vez en cuando. Y eran unas cartas un poco más sintientes porque, dicho de forma burda, el diálogo era muy femenino, muy sensiblero. Femenino en el sentido estereotípico pasado de moda de la palabra. No es por ser sexista. Pero claro, es como poner a una fan de Mamma Mía a hablar con un fan de Transformers. Así que nada, allá vamos. Querida Helen, la tradición carente de inteligencia postula una única fuerza mística llamada amistad y urde todo ciclo de mitos sentimentales en torno a ella y a sus supuestas propiedades, mientras que en verdad no existe esa fuerza única. Prácticamente todos los casos individuales de afinidad entre seres humanos se deben a combinaciones distintas e individuales de muchos elementos desparejos.
Esto es un alienígena intentando entender el concepto de amistad. Es fantástico. Si uno coge al azar dos casos cualesquiera de proximidad entre personas, o de afinidad, o de intereses mutuos, lo más seguro es que las motivaciones y emociones tras cada uno de ellos sean completamente distintas, o incluso completamente opuestas. Solo se parece el aspecto externo, el hecho de que se ha producido alguna clase de simpatía, pero a partir de ese parecido engañoso se extraen toda clase de generalizaciones populares absurdas. En la mayoría de los casos, la amistad es una simple herramienta para magnificar el ego. Me encanta. Esta tía está intentando hacerse amiga suya, y este tío, que es un puto robot, intentando definir la amistad diciendo que es una extensión del ego propio. Hola, encantado de conocerte. Quiéreme por lo que soy más importante que tú. No hay nada más lindo que la familia, mira. La gente busca a otra gente que le sirva de espejo favorecedor o de caja de resonancia a fin de poderse ver fortalecida ante sí misma. Es literalmente lo que acabo de decir. ¡Qué cosa más inhumana y carente de sentimiento, por Dios! Otras causas de las relaciones humanas son más primitivas. Un miedo instintivo a la soledad heredado de los tiempos en que la supervivencia de la raza dependía de defenderse en multitudes de los enemigos, o de una expansión difusiva de instintos especializados como el parental, el filial o el amatorio. Y todavía hay más causas conectadas con la incapacidad imaginativa. Una persona dispone de tan pocos recursos que no sabe qué hacer salvo cuando se le presentan las sugerencias externas y la cooperación con otros. Vamos, que necesitas que alguien te pase a máquina tus putos relatos. Me encanta cómo habla de sí mismo en tercera persona en cada texto. Hay un paratexto aquí, hijo puta. Ascendiendo en la escala de inteligencia, encontramos otra causa completamente distinta de amistad en el placer intrínseco que proporciona el intercambio de ideas e impresiones con otros individuos capaces de entenderlos y replicarlos. Esta última causa está estrechamente relacionada con el impulso creativo general que subyace al arte y la erudición, donde el individuo siente el deseo de formular y transmitir las impresiones y experiencias que recibe. Es tan inhumana esta carta, porque viene de alguien que no ha experimentado la emocionalidad humana en su extensión mínima. Este tío, quiero decir, ¿cómo no iba a tener solo amigos por carta esta cosa? Mira, luego hay una carta muy interesante volviendo al tema de los nombres de mitología lovecraftiana, donde tenemos la pronunciación oficial de Cthulhu. A Dwayne W. Rimmel, 23 de julio de 1934. Mi querido Rimmel, el nombre de la entidad infernal Cthulhu lo inventaron unos seres cuyos órganos vocales no eran como los del hombre y por tanto no tenían relación con el aparato del habla humano. Las sílabas las determinó un aparato fisiológico completamente distinto del nuestro y por tanto las gargantas humanas nunca las pueden pronunciar perfectamente. En el relato hay seres humanos que usan habitualmente la palabra lo mejor que pueden, pero lo único que les sale es una aproximación. La clase de esfuerzo que se hace de esta manera no es realmente como hablar, sino más bien como el sonido que hace un hombre cuando intenta imitar con la boca una sirena de vapor, el canto de un gallo, el aullido del viento o el relincho de un caballo. Hasta el momento de la historia en que el profesor Angel se interesa en la cuestión, nunca se ha producido intento alguno de traducir el nombre del infernal monstruo de R'lyeh a nuestro alfabeto, aunque Abdul al-Hazred hizo un intento con las letras árabes, que el traductor bizantino repitió en griego. Esto hace referencia a un relato cortito que es, bueno, una crónica de cómo se fue traduciendo y llegando a otras civilizaciones el Necronomicon. Mira, ya que estoy, os recomiendo este vídeo de aquí arriba, que es una recopilación de todos los grimorios y textos prohibidos del Círculo de Lovecraft. Las letras CTHU, LHU son simplemente las que el profesor Angel dispuso a toda prisa para representar de forma aproximada e imperfecta, claro, el nombre onírico que el joven artista Wilcox articuló oralmente delante de él. El ruido en sí, en la medida en que pueden imitarlo los órganos humanos o registrarlo las letras humanas, se podría interpretar como algo parecido a Cthulhu, donde la primera sílaba se pronuncia de forma gutural y muy opaca. La U es como la de la palabra inglesa full y la primera sílaba no suena muy distinto de Cthulhu, porque la H representa la opacidad gutural. La segunda sílaba no suena muy clara y el sonido de la L no se ve representado. Lo pillo, sí, no se puede pronunciar, lo dejo claro. El 28 de octubre hay otra carta a Helen W. Sully que contiene la mejor defensa y argumento a favor de la zona de confort. Apoyo al 100% esta idea de aislamiento selectivo. Lo que sea por la tranquilidad mental de uno. Querida Helen, lo que más beneficia a la humanidad no es el cambio constante, sino la adaptación satisfactoria.
Cuando una raza ha alcanzado cierto grado de armonía estable consigo misma, con su forma de vida y con su emplazamiento geográfico, desear algún cambio no solo es una necedad, sino también un crimen. Joder, tranquilo, HP. El cambio es el enemigo de todo lo que realmente vale la pena desear. Es el aniquilador de los puntos de referencia, el destructor de todo lo que es hogareño y reconfortante y el símbolo y recordatorio constante de la decadencia y la muerte. Pero tío, ¿cómo estás tan chiflado? ¿Cómo dramatizas tanto? Virgen Santa, qué neurótico, tío. Pero este hombre está fatal de los hemisferios cerebrales. Oye, su friquedad, ¿vamos de vacaciones a la playa? No, hombre de Dios, no, pero ¿cómo se te ocurre? Joder, que morimos. Es el cambio lo que le hace envejecer a uno antes de tiempo, a base de arrebatarle todo lo que ha conocido y sustituirlo por un entorno nuevo al que no se podrá adaptar nunca. Dichoso el hombre que puede crecer y florecer en mitad de un paisaje sin cambios. Jamás habrá de afrontar esa alineación abominable que sufre aquel cuya mirada deambula en vano en busca de algo familiar. Por eso deploro los cambios innecesarios y no me avergüenza mi amor por todo lo que es antiguo y estable. La única clase de oposición al cambio que se puede condenar es aquella que insiste en retener viejas formas e instituciones que ya se han vuelto nocivas debido a su conflicto con un entorno nuevo e inevitable, completamente distinto a aquel que los vio crecer. Y mano a mano con este reconocimiento del cambio necesario puede existir un ánimo igualmente fuerte de protesta contra el cambio innecesario. De hecho, cuantos más puntos de referencia hayamos de perder de forma obligada, con mayor tenacidad nos debemos aferrar a aquellos que no. Debemos conservar todo lo que podamos a fin de no terminar a la deriva en un mundo ajeno carente de recuerdos, orientaciones y puntos de referencia que nos otorguen las inestimables ilusiones de la dirección, el interés y la significación en mitad del caos cósmico. Esos son la función natural y el valor social del amante de las antigüedades y las cosas de antaño. A él le debemos en gran medida nuestras sensaciones de cómoda continuidad y de ubicación apropiada. Es ciertamente una tragedia que tantas cosas cambien sin necesidad. Te quiero, friki de mierda. Es que eres mi alma gemela. Se ha quedado vendida, ¿no? Salimos, Lovecraft. ¡No! ¡Que me mato! ¿Ves? Casi me mato por invitarme a salir. Qué tonto que eres. Bueno, recta final del vídeo y de la vida de el maestro de Providence. En 1935 Lovecraft redacta La sombra fuera del tiempo, pero por supuesto no la quiere publicar. Lo que hace es mandársela a August Derleth, que con toda la mejor intención, pero a espaldas de Lovecraft, intentó presionar a su editorial para que le pidiesen a su padrino un libro de relatos, la maldita antología que tantos años intentó sacar al mercado. Pero pasa una cosa, y es que la editorial con la que tenía contacto Derleth era de género detectivesco y policíaco, pues tal era la temática sobre la que escribía Derleth. Con lo cual el patán de Augusto no solo le dio vanas esperanzas a Lovecraft diciéndole que iba a animar a sus editores para que por fin lograsen editar su antología, sino que su obra solidaria le reventó en la cara y dinamitó ya la casi inexistente autoestima literaria de HPL. ¿Pero qué has hecho, merluzo? Tras esta antieficaz estratagema por parte del pupilo, Lovecraft proclama que deja la escritura para siempre. Y, igual que siempre, es una rabieta, es paja, es mentira, es drama queen otra vez. Él vive por las letras. Lo que no va a hacer a partir de ahora es definitivamente mandar sus trabajos a editoriales. Con lo de abolir el aspecto ganancial de la escritura, también rechaza por completo cualquier trabajo de revisión o de escritor fantasma. Por tanto, toda remuneración desaparece. Así que, como podéis imaginar, Lovecraft en esta época no tenía sustento monetario. El libro no amplía mucho más la información aquí. Yo supongo que malviviría compartiendo el dinero de la tía que le quedaba. Sea como fuere, en el verano de este año lo que hace Lovecraft es forzar su cartera para poder viajar junto a Robert H. Barlow, quien le hizo el favor de descifrar su caligrafía y pasarle a máquina La sombra fuera del tiempo. En sus vacaciones se hacen colegas de dos señores que estaban preparando una nueva editora amateur de literatura pulp, a quienes Barlow, sin Lovecraft saberlo, les coló La sombra fuera del tiempo, y otros amigos de Lobby Dobby, no sé si fue Clark Aston Smith o Frank Belknap Long, no, perdón, la envió Donald Wandrey. Les colaron también en Las montañas de la locura, también para desconocimiento de Lovecraft, y aquí pasó algo milagroso. Esos dos editores amateur lograron colocar estas dos grandes obras en Astounding Stories, que era una de las revistas de ciencia ficción más reputadas de la época. La número 1 se podría decir en esta época dorada de la ciencia ficción clásica.
Podéis imaginar los brincos que pegó el maestro de Providence cuando le llegó el pago por estas 2 obras publicadas. La recuperación económica fue grandiosa, literalmente le salvó la vida, porque decía en sus cartas este año que nunca antes estuvo tan cerca de cruzar el umbral de la miseria. Vamos a obviar el dato de que la deprimente mentalidad de Lovecraft le hizo pensar que esto era simplemente un golpe de suerte. Pero a mí no me engañas, hijo puta L, con esto te subiste por las paredes. Y te lo merecías, necio truán. Y precisamente por merecerlo y por estos 2 pelotazos, lo que resta de su vida que nos relata el libro es bastante deprimente desde mi punto de vista. Este mismo año, con el ánimo un poco más elevado, Lovecraft redacta la que sería su última obra, El Morador de la Oscuridad. Y antes de despedir este viaje por la vida de HPL, voy a leer las últimas cartas que me parecieron más representativas de estos años. Alrededor del 31 de marzo pone aquí, le escribe a Catherine Lucille Moore, que era una nueva pupila a la que había leído por la escena pulp y cuya obra pretendía defender a capa y espada porque le veía mucho potencial, y en este escrito lo que hace es instruirla sobre cómo construir la atmósfera. Querida señorita Moore, es fácil distinguir un producto popular típico de una obra típica de literatura, porque el primero siempre tiene esas propiedades distintivas prefabricadas que lo estropean. El héroe apuesto y valeroso, la hermosa doncella, las aventuras, el conflicto, los valores del bien contra el mal, etc. En cambio, lo más probable es que la obra literaria genuina tenga muy pocas o ninguna de esas cosas. En el terreno extraño, un relato genuino seguramente consistirá en poco más que un desfile de sombras desconcertantes percibidas sin conflicto por el afable y anónimo dueño de mediana edad de una casa. El héroe de un relato así nunca será una persona, sino siempre un fenómeno o condición. El desenlace o clímax no será lo que le sucede a alguien, sino el descubrimiento de que alguna condición contraria a las leyes de la naturaleza tal como las entendemos ha tenido un breve momento de existencia. Porque el objeto de la narrativa extraña es la pura y simple catarsis emocional, o mejor dicho, una forma muy especializada de catarsis emocional orientada al pequeñísimo grupo de gente cuyas imaginaciones activas e incansables se rebelan contra la tiranía incansable del tiempo, el espacio y la ley natural. Si quiere ser una forma auténtica, deberá construir por encima de todo la cristalización o simbolización de un estado de ánimo humano bien definido. No el intento de trazar unos acontecimientos, ya que los acontecimientos implicados son obviamente ficticios e imposibles en gran medida. Estos acontecimientos habrán de figurar en segundo plano, lo primero es la atmósfera. Todo arte verdadero necesita estar conectado de alguna forma con la verdad, y en el caso del arte extraño, el énfasis deberá recaer en el único factor que representa la verdad, que ciertamente no son los acontecimientos. Triple exclamación entre paréntesis. Va un poco en contra de esa frase con la que cerré el vídeo del cuaderno de ideas de Lovecraft, que era literalmente esto, acontecimientos. Ocurren cosas. Por lo visto ahora en la literatura extraña no ocurren cosas. El énfasis no debe recaer en los acontecimientos, sino la atmósfera de intensa e infructuosa aspiración humana tipificada por la presunta cancelación de las leyes cósmicas y por la presunta trascendencia de la experiencia humana posible. Pero me estoy yendo por las ramas. Vaya. La idea básica es que un público de vándalos populacheros, el representado por las revistas pulp que se rinden servilmente a sus pies, no solo no ayuda a un aspirante genuino a literato, sino que lo perjudica en cierta medida guiándolo en la dirección incorrecta. Esto, sin embargo, no quiere decir que la obra sincera sea 100% no lucrativa e inaceptable para los editores populares, ni siquiera necesariamente impopular entre el rebaño. Los ámbitos se solapan, y es bastante posible que un autor genuino se convierta también en ídolo popular, si por azar su obra, o parte de su obra, coincide con algo que hace salivar al populacho estúpido. No le gustan nada los fandoms. Lo importante es que el autor conserve su integridad artística, que piense únicamente en la expresión sincera y no haga caso ni del rebaño ni del deseo de beneficios. Y entonces, si los beneficios y la popularidad vienen a él de forma incidental, pues muy bien. ¡Chache! El 15 de agosto tenemos una carta a G.L.W. Sully y esta misiva contiene por parte de Lovecraft la justificación de su actitud hacia el fracaso. No sé si pretende ser instructivo o inspirador para la chica que quiere escribir, o simplemente se está abriendo un poco hacia ella, porque recordemos que estas eran las cartas más sensibleras que él mandaba. Aunque hace un rato ya vimos que cuando intentaba ser emocional parecía un puto robot. Sea como sea, querida Helen, la razón de que en los últimos años me haya sentido más melancólico de lo habitual es que estoy llegando a desconfiar cada vez más del valor del material que produzco. En tiempos recientes las críticas adversas han socavado tremendamente mi confianza en mis aptitudes literarias. Así está la cosa. Decididamente, el abuelo no es uno de esos viejos caballeros sonrientes que irradian alegría allá donde van.
Estas cartas son antes de la publicación doble de La sombra fuera del tiempo y Las montañas de la locura, por eso está depre todavía. Pese a todo, consigo escaparme de las cimas de la melancolía genuina y extrema por medio de un análisis racional de mi situación que me permite ser consciente de que mi suerte en la vida no es peor que la de la media, que no hay razones para pensar que me podría haber ido mejor, y que a fin de cuentas tampoco se puede hacer nada en particular al respecto. Como intentar echarle un par de huevos, escribir e intentar publicar las obras activamente. Mi ausencia de felicidad aguda es en gran medida resultado directo de mis limitaciones. Son mi temperamento natural y mi falta de encanto personal y de algún don especial estético o intelectual, y no la maldad ni la injusticia del mundo que me rodea, los responsables principales del estancamiento en el que me encuentran mis años de senectud. Otros elementos los ha aportado el puro azar. La maldad humana o cósmica, en cambio, no figura en ninguna parte. Estar amargado o resentido por algo de lo que únicamente la naturaleza y el azar son responsables sería el colmo de la necedad y de lo irracional. Es una filosofía bastante buena para alguien tan negativista. La indiferencia pacificadora ataca de nuevo. Muy bien. ¿Quién puede estar furioso cuando no hay una consciencia directriz con la que estar furioso? Todo sale tal como lo determina el azar cósmico ciego e incontrolable. Por tanto, me limito a decir, oh bueno, ¿qué se le va a hacer? Aquí casi parece una persona. Y a dejar que las cosas pasen como les plazca. Entre tanto, intento sacarle el máximo partido a los escasos dones, ventajas ambientales e intereses intelectuales, estéticos y anticuarios que se pongan a mi disposición. No me serviría de nada obsesionarme con el hecho de que hay otros que viven situaciones más afortunadas. ¿Qué me importa a mí eso? La felicidad ajena no tiene por qué hacerme más desgraciado. ¡Qué buena filosofía de vida! Me encanta. De forma que renuncio al lujo nada socialista del duelo y me limito a pasarlo lo mejor que puedo con la situación existente. Conformismo, empatizo a tope. Lo siento, me encanta cómo piensa este hombre, es que yo lo hago igual. Siento ser tan gafapasta y mariconero, pero me siento muy identificado con el autor al que amo. ¡Wow! ¡Qué momentazo! Y en ese sentido, no estoy tan mal. No soy ninguna víctima llorosa y pintoresca de los estragos románticos de la melancolía. Me limito a encogerme de hombros, reconocer lo inevitable, dejar que el mundo me pase por delante y vegetar de la forma más indolora posible. Cuando encuentro un pequeño rasgo de... bueno, era autoconsciente y bueno, tenía la cabeza bien amueblada. No, o voy a sentarme aquí y convertirme en fósil, venga. La alegría es un don pasajero. Desde luego. Supongo que estoy bastante mejor que millones de personas. Tengo docenas de cosas que me permiten pasarlo bien. Y bueno, cerremos en una nota agridulce. La carta que le mandó a Clark Ashton Smith cuando le hicieron la publicación doble que le trajo tanta alegría, aunque la considerase momentánea. 10 de noviembre, 1935. Querido Clark Ashton, ya lo creo que me alegré de haber aceptado por fin En las montañas. Pero escuche esto, Astounding Stories se ha quedado también con mi relato nuevo, La sombra que salió del tiempo. ¿Se lo puede creer usted? El joven Melmoth, el mote de Donald Wandrey, lo había mandado sin yo saberlo. Esto me ha reportado $280. Este doble acontecimiento es ciertamente una de las experiencias más alentadoras que he vivido últimamente, aunque soy consciente de que no han sido más que un par de golpes de suerte y de que no es probable que se repitan. Aún así, no hace falta mucho para animar a un anciano, así que el otro día me sorprendí a mí mismo escribiendo un relato nuevo. Ahora mismo se titula El morador de las tinieblas, y lo terminé ayer. Obedeciendo a la sugerencia que me hacía alguien en la sección de cartas de Weird Tales, se lo he dedicado al joven Bloch. Robert Bloch, recordad, el que escribió Psicosis. En mi texto lo mato a modo de represalia por su deliciosa aniquilación del abuelo en su relato El vampiro estelar. Él me dejó salpicado por toda la habitación, pero yo lo dejo a él más compuesto, únicamente con una expresión de miedo inexpresable en los rasgos crispados. ¿El primer spoiler de la historia? El escenario es Providence y la morada de la víctima es el número 66, de College Street, que era la calle donde vivía Lovecraft. Ciertamente he descrito la casa bastante. No es un relato que se podría vender en ninguna parte salvo en Weird Tales. Quizás dejaré que Wright lo vea cuando haya tenido tiempo para reflexionar sobre el destino de En las montañas. Luego el 5 de diciembre sigue hablando sobre la económicamente positiva anécdota a otro corresponsal. Querido Xavius Vernonicus, le encantaba poner seudónimos a este hombre. Sí, el pequeño Bobby Bloch ha matado al abuelo por segunda vez. Quizás recuerde usted que Belknap se deshizo del viejo caballero ya hace una década en Los Devoradores del Espacio. Salta a la vista que Bloch se está desarrollando como escritor y que llegará a alguna parte si la fórmula de Pulp no termina con el primero. Ahora he escrito un relato nuevo en el que dejo a Bloch en estado de cadáver pasmado. Acabo de tener un golpe de suerte inesperado. Astounding Stories me ha aceptado tanto Las montañas de la locura como el relato nuevo La sombra que salió del tiempo.
La noticia me desconcierta considerablemente, ya que ninguno de esos textos sigue la vena pulp que favorece esa publicación popular. Los $595 resultantes de ambas ventas me van a salvar realmente la vida, porque nunca he llegado tan cerca de cruzar el umbral de la miseria como este año. El incidente me anima a intentar seguir escribiendo, aunque me doy cuenta de que es imposible que me sigan aceptando textos. Esta colocación doble ha sido esencialmente un golpe de suerte. Mi relato nuevo, El Morador de las Tinieblas, ya está circulando en forma de copia al carón y le llegará a usted a su debido tiempo. Pues bien, es una nota feliz para terminar este vídeo. Aunque, en retrospectiva, a mí me da mucha pena ver cómo termina la vida de Lovecraft. Fallecería en 1937, los 2 años que restan tampoco tienen nada especial que recuperar. Fue padeciendo sus dolencias, pero por supuesto rechazaba cualquier intervención del matasanos, así que la enfermedad terminal se encontró tarde cuando él ya no podía con los dolores y no se pudo hacer nada. Encima a la tía que le quedaba le habían diagnosticado cáncer de mama poco antes. Realmente me pone triste, con una pizca de frustración y de... ¡ña! El desenlace de la vida del maestro de Providence, porque a las pruebas me remito. Lo que profetizaba la publicación doble, según yo creo, era el despunte tardío pero muy merecido de una carrera muy exitosa para Lovecraft. Todos los elementos que se van rejuntando de estos últimos años de vida incitan a pensar que Lovecraft finalmente iba a conocer el éxito. Se había aposentado los fundamentos básicos de la literatura extraña en forma de horror cósmico. Se había hecho a ese género, ya había dejado atrás lo gótico y lo onírico. Colocar 2 de sus mejores relatos, a mi criterio, de lo mejor que él escribió nunca, en Astounding Stories y recibir esa paga tan buena y la reconstitución del ánimo de Lovecraft, nada me impide negar que El Morador en la Oscuridad podría haber acabado en Astounding Stories reventando también con el público, suponiendo una paga beneficiosa y el nacimiento, mejor dicho renacimiento, del autor de Providence en la escena de la ciencia ficción de la época. Seguramente no hubiese funcionado tanto como lo popular de Asimov y otros tantos nombres del momento, pero lo de Lovecraft era genuino y se publicó en una editorial de renombre, con lo cual, expuesto a un público más amplio, estadísticamente el feedback, la respuesta de la audiencia, podría haber llegado a ser mucho más grande que la de las publicaciones en Weird Tales. Son datos que me hacen creer con muchísima convicción que Lovecraft estaba a las puertas del éxito, pero tristemente falleció muy pronto, justo en el instante en el que dio el pelotazo. Y eso, para un fan tan grande suyo como lo soy yo, es devastador. Con el buen ánimo de esos resultados y la estimación de su carrera que acabo de hacer yo, creo que Lovecraft hubiese estado a esto de redactar la novela Azathoth. Y ya no solo por ella, sino por todo el contenido del cuaderno de ideas que podría haber explosionado en una marabunta, una panoplia, un colofón multidisciplinar de horrores cósmicos, adimensionales, transgalácticos. Es muy trágico que la vida del maestro de Providence se apagase en ese año 1937. Estoy seguro de que estaba por llegar lo mejor de Howard Phillips Lovecraft. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya resultado enriquecedor, que conozcáis un poco mejor a la persona de Lovecraft. Perdón porque me duren tanto, pero es que amo a este friki. Como siempre os sugiero explorar más mi canal, guiándoos por las listas de reproducción o buscando contenido al azar. Espero que os entretenga, os haga gracia, os descubra cosas, porque como siempre para mí es un placer traéroslo. Muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo eclipse. Hasta la próxima, sectarios y cultistas.